y sobre todo ver que Dios sigue respondiendo. Una de las cosas que el Señor Jesús decía: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Podemos ver que Dios sigue obrando. Quizá para muchos que una iglesia esté en la mano de Dios es cuando vemos multitudes reunidas, pero si vemos, el Señor dijo: no temáis, manada pequeña. Porque a veces las multitudes solo buscamos al Señor por los milagros, por los favores que Él nos puede dar, pero no lo buscamos con un corazón sincero. Hoy vamos a leer allá en el libro del Génesis. Hay una porción de la palabra, no sé cuántos, cuando leen algún mensaje o algún texto de la Biblia, meditan realmente lo que la palabra enseña, hermano. Si ves ahí en el libro del Génesis, te vas a dar cuenta, hermanos, que Dios ya había establecido un juicio para Adán y para Eva, pero para su descendencia les seguía dando la oportunidad de que continuaran en una relación personal con Él. Y hoy, hermano, quiero mostrarte algo, porque a veces el cristianismo lo hemos tomado tan a la ligera, nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo tan laico, tan leve, que no nos comprometemos con Dios. No nos hemos enterado que así como en la ley Dios trajo juicios terribles sobre su pueblo, en la gracia también va a traer juicios. Incluso el apóstol Pablo, él decía allá en la carta a los hebreos, que qué pensaríamos nosotros si íbamos a recibir si pisoteáramos la sangre de Cristo. Y Pablo decía: si aquellos que desobedecieron la ley, que solamente traía ordenanzas, traía promesas, y la desobedecían y morían, y luego dice: ¿qué crees que pasará con aquellos que pisotearan la sangre de Cristo? Y eso a veces nosotros lo tomamos con alguien: y le cometió un pecado escandaloso. Pero para nosotros, como hijos de Dios, hay pecados que parecieran insignificantes, o más, y ni los consideramos pecados. Y ahorita lo vamos a ver, porque hay muchos cristianos, hermano, que viven su vida y ellos sienten que no pecan, o sentimos que no le fallamos a Dios, que al final de cuentas la gracia de Dios supera nuestras acciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces hoy vamos a ver ahí el libro de Génesis 4. Yo voy a orar del Padre bendito. Gracias te damos por esta tarde, Padre. Hoy tu pueblo está aquí reunido porque tiene una necesidad, Señor. Dejamos nuestra comodidad en casa, dejamos quehaceres y compromisos, Padre, por esa necesidad que tenemos de ti. Ahora que estamos aquí, Padre, te pido que seas tú el invitado de honor, Padre. Que tu Espíritu ministre a tu pueblo y se mueva en cada corazón, en cada alma, que traiga vida. Y también, Señor, si hay alguna área que está mal delante de ti, que nos lleves al arrepentimiento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En Génesis 4 dice el verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense qué palabras está hablando de Dios aquí a los dos hijos de Adán y Eva. Y dice que quizá Caín y Adán, dice que aconteció el tiempo que vinieron a traer una ofrenda a Jehová. Dios no se preguntara cómo sabían ellos o quién les enseñó, hermanos. Si tú has leído la Biblia, te has dado cuenta que en ninguna parte para atrás se ve que Adán o que Eva vinieron a ofrecer sacrificios a Dios, pero por lógica, que ellos al desobedecer a Dios, tomaron esa iniciativa quizás de ofrecer algo a Dios acá. Quizá con la idea de que a lo mejor Dios podía cambiar el juicio que Dios había establecido, porque si tú has leído Génesis 3, te vas a dar cuenta que después de que Adán y Eva pecaron delante de Dios, Dios vino a buscarlos, tratar de restablecer nuevamente su relación. Y dice la Biblia que Adán y Eva simplemente
simplemente no reconocieron su pecado, no reconocieron su error, no reconocieron su falla. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Estableció un juicio. Y el juicio fue para la mujer y fue para el hombre. Cada uno iba a recibir un juicio, y les digo, hasta que vuelvan al polvo de la tierra, porque de él fueron tomados. Entonces de ahí vemos que ya había un juicio para ellos dos, y no volvemos a ver que Adán y Eva vuelvan a mencionarse en la Biblia, ni que Dios vuelva a traerles a memoria nada. Pero de sus hijos sí dice que viene Caín y viene Abel y trajeron una ofrenda a Jehová. Cada uno trajo una ofrenda a Dios. Si uno pudiera decir, eso es maravilloso, pero si tú ves lo que trajo Caín, dice que Dios no le agradó, lo miró con desprecio. Y uno se pudiera decir, ¿cómo Dios va a rechazar una ofrenda? ¿Cómo Dios va a rechazar algo que le van a ofrecer? Es simple, porque el Dios que tenemos no negocia sus mandamientos. Él no negocia sus mandamientos. Él no va a negociar su palabra por nuestro mal comportamiento, por muchos sacrificios, por mucho esfuerzo que hagamos. Dios no va a negociar su palabra. Cuando Él establece algo, o pone un mandamiento o un estatuto, Él siempre lo va a respaldar y va a esperar que se cumpla. Él no va a mendigar, no va a decir, no, mira, es que si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Y esa mentalidad de Caín, esa mentalidad, hermanos, sigue aún dentro del cristianismo. Habemos cristianos o habemos personas que pensamos que a Dios lo podemos manipular de alguna manera, portándonos bien algún tiempo, o haciendo algún templo, o haciendo algún gran sacrificio. Podemos manipular a Dios, pero la Biblia dice que lo único que avala y que acepta a Dios es nuestra obediencia. Por eso cuando viene Caín y viene Abel, trajeron su ofrenda, pero dice que Caín trajo el fruto ¿de qué? De la tierra. En otras palabras, él consideró traer a Dios lo que él creía que era justo. Habrá cristianos así hoy en esta época, que a veces modificamos la palabra de Dios y decimos, no, yo creo que a Dios, si yo hago tal cosa, Él se va a sentir contento. Yo creo que si me porto bien, yo creo que si en mi casa leo la Biblia, yo creo que si en mi casa oro, Dios se va a sentir contento. Y entonces vemos que Dios le dice a Caín, mira, tu ofrenda no me gusta. Y eso le molestó a Caín. Decayó su semblante, se puso triste. Y Dios le dijo, mira, ¿por qué te pones triste? Si bien haces, tú serías enaltecido. O sea, tú ya conoces los pasos a seguir. Le digo, yo creo que Adán y Eva traían por costumbre ofrecerle algo a Dios. Y ya ellos habían sabido que ofrecer un animal, un sacrificio a Dios, era lo que Dios aprobaba. No era que ellos trajeran, vamos a llevar el fruto de la tierra, vamos a hacer esto, vamos a hacer. No, era lo que Dios había establecido. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo Dios? Si tú lees Génesis 3, te das cuenta que sacrificó a un animal, derramó la sangre de un animal inocente y de él hizo pieles para cubrir su pecado. Entonces eso es lo que Dios había establecido, que el sacrificio que Dios aceptaría era el derramamiento de sangre. Pero a ver, digo, no, yo lo que tengo que hacer es lo contrario. Voy a buscar lo que yo considero bueno y se lo voy a llevar a Dios. Y entonces Dios no empezó, dijo, eso no me agrada. No me agrada, y a veces Caín se siente triste, y Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, ¿qué sucedería? No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice lo que le dice, si bien hicieres, serás enaltecido. Pero si no lo haces bien, o sea, si empiezas a desobedecer lo que Dios ha establecido, ¿qué va a suceder? El pecado está a la puerta. Ahora bien, para nosotros como cristianos, cuando oímos la palabra pecado, siempre se nos viene, por ejemplo, allá lo que dice en 1 Corintios 6, del versículo 8 en adelante, o Apocalipsis 21, 8, y así textos donde nos enseñan que algunos pecados que la Biblia señala que son pecados muy escandalosos. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, verso 8, creo que es por ahí. ¿Qué dice la Biblia? El cual también os confirmará hasta el fin. Es 1 Corintios 6. Pero vosotros cometéis el agravio
agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, cuando nosotros oímos el pecado, inmediatamente se nos viene ese tipo de pecado, ¿verdad? Siempre le decimos, no, esos sí son pecados. Pero la Biblia va más allá. Dios, el pecado no lo ve como lo vemos nosotros, así como esos pecados que para nosotros son escandalosos. Pero para Dios pecado es pecado, aunque sea ese de esa calidad, o sea menos. Incluso Santiago 4, el verso 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y habrá cristianos que confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor de nuestra vida, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Creador, que sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo. Habemos muchos, pero no consideramos que sea pecado. Ahora te imaginas que si Dios o Jesús se presentara delante de nosotros aquí y nos dijera, si supieras hacer lo bueno, no te enaltecería yo, no te enaltecería. Fue lo que hizo con Caín. Le dice, mira, si tú sabes hacer lo bueno, si bien hicieres, serías enaltecido. Pero como estás haciendo las cosas a tu manera, dice, el pecado está a la puerta. Y ese es el problema que muchos cristianos tenemos. Que a veces nosotros no miramos el pecado como algo grande o algo insignificante, lo vemos que solamente el pecado es aquello que 1 Corintios señala, que borrachos, afeminados, ladrones, asesinos, esos sí son pecados. Pero ¿qué cuando Dios hace lo bueno y no lo hago? Para mí no, esa es una excusa. A veces decimos, no, es que hermano, el tiempo no me da, hermano, es que no, mira cuántas ocupaciones. Pero un creyente, un verdadero creyente que ha conocido a Dios, hermano, él sabe distribuir su tiempo. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo en una ocasión dice, así que tengan los hombres como administradores de los bienes de Dios? Que una de las cosas un cristiano que tiene que ser un buen administrador, que sabe conducir su vida de acuerdo a los estatutos establecidos por Dios. Que todo en la vida tiene un tiempo. Por ejemplo, la Biblia dice que hay tiempo de qué? De matar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de bailar, hay tiempo para todo. Incluso hasta para morir tenemos que tener un tiempo. Entonces aquí vemos que para el pecado nosotros lo clasificamos de acuerdo a lo que nosotros vemos, pero no de acuerdo a cómo lo ve Dios. Porque para nosotros como cristianos, quizás no congregarnos o no hacer la obra de Dios no es tan malo. No es tan malo, porque al final de cuentas Dios conoce que no tuvimos tiempo. Pero eso no es la realidad. La realidad es que Dios sabe que sí tenemos tiempo. Dios sabe que sí tenemos la capacidad de hacer su obra. Pero te digo, como no hemos catalogado el dejar de hacer el bien como pecado, pues no lo hacemos. Otra de las cosas que nosotros no consideramos pecado, por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 10? Vamos a leerle por ahí del 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimular el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel
día se acerca. Aleluya. Dice lo que dice primero Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero. Un buen cristiano que quiere agradarle a Dios, lo primero que tiene que ser es sincero con Dios. Porque a veces somos hipócritas. Y yo creo que la mayoría de veces tratamos de ser hipócritas delante de Dios. Hermano, pero Dios sabe cuando tú tienes desánimo en tu corazón. Y el tener desánimo no es algo que tú digas, ay, qué bárbaro, qué triste un cristiano no puede estar desanimado. Por eso en la Biblia que un profeta de Dios que hacía llover fuego del cielo, que hacía milagros sobrenaturales, llegó un momento en su vida donde se sintió desanimado. ¿Y qué fue lo que le decía Elías a Dios? Señor, mejor quítame la vida, quítame la vida, mejor llévame contigo. Ya, mira, Señor, ya quiero tirar la toalla. Y era curioso porque iba oyendo de que lo iban a matar y le está pidiendo a Dios que le quite la vida. O sea, si hubiera sido sincero, le hubiera dicho, bueno, me espero que Jezabel me mate, que me haga como uno de esos sacerdotes y total, ahí se acabó el morir. Pero va huyendo de no morir y va pidiendo a Dios que le quite la vida. Pero vemos que el desánimo no hizo que Dios lo desechara, sino al contrario. Dios lo alimentó, Dios lo fortaleció, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando tú eres sincero delante de Dios, te sientes desanimado y tú le dices, Señor, mira, tantas cargas, tantas luchas, tantos problemas, tantas dificultades han menguado mi corazón, han menguado mis ganas. Hermano, eso te va a hacer que la gracia y la misericordia de Dios te vuelva a fortalecer. Y entonces dice Hebreos, acerquémonos con corazón sincero. O sea, un buen cristiano tiene que aprender que delante de Dios, tú y yo tenemos que ser sinceros. Porque de hecho que tratar de esconder algo delante de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un pecado delante de Dios. Va a ser que Dios nos acarreó un juicio como se lo acarreó a Adán y a Eva. Que les acarreó un juicio del cual ya no pudieron salir. Pero mientras Dios no nos acarrea un juicio donde Dios todavía nos siga hablando, por eso siéntete gustoso y dichoso cuando Dios a través de su palabra confronte tu pecado. No te sientas mal, ni te sientas ofendido, sino al contrario, si sabes que en una área de tu vida la palabra de Dios está rozando tu corazón, ve y humíllate y dile, Señor, gracias. Pero ¿qué hacemos por lo general? Nos enojamos. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, tenemos un gran sumo sacerdote, y ahí lo vamos a añadir, que conoce nuestros corazones. Acerquémonos con un corazón sincero. Eso que conoce nuestros corazones no está en la Biblia para que no vaya a estar ahí. No, ahí ya le añadió a la Biblia. Yo por eso les dije, vamos a añadirle que conoce. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce cuando somos honestos. Entonces nosotros tenemos que aprender. Bueno, Señor, ya sé que tú me conoces. Ya sé que hoy estoy desanimado, ya sé que hoy me siento sin ganas de continuar. Pero aquí estoy acudiendo a tu gracia. Y no solamente, hermano, hay muchos ejemplos más que pudiéramos poner. Pero cuando yo soy sincero, ya no peco delante de Dios. Luego dice, de corazones sinceros. Luego dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos cristianos hoy en día estamos un día al 100, sí, vamos a echarle para adelante, y a otro día andamos apagados, a otro día andamos, Señor, que no? Entonces dice el apóstol Pablo aquí, mantengamos firmes sin doble carga. Y eso, hermano, muchos cristianos no lo tenemos así como pecado. Lo vemos como algo normal, que hoy en día, ay, bueno, sí, mañana sí, pero no, pasado mañana sí. Y como te digo, puedes tener desánimo en tu corazón. Elías lo tuvo, Moisés lo tuvo, y muchos hombres, hermano, yo en la Biblia al único hombre que he visto que no mengó, no decayó en su ánimo fue el apóstol Pablo. En ninguna parte vemos que el apóstol Pablo dijera, ahora sí lo quiero. Pero de ahí en afuera todos los demás hombres de Dios, hubo un momento donde flaqueaban, donde dudaban, pero aún así Dios los seguía alimentando. Dios los seguía protegiendo y Dios los levantaba nuevamente. Por eso te digo, tener desánimo, sentirte cansado, es normal.
problema es que te quedes ahí. El problema es que de ahí no quieras salir. ¿Por qué? Porque eso sí se convierte en pecado. Por eso Pablo dice: mantengámonos firmes sin dudar de la profesión en la cual, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que prometió. O sea, Dios ya sabe hasta dónde eres capaz. Luego dice: considerémonos unos a otros para estimularnos a qué? Al amor y las buenas obras. Como creyentes estamos estimulando a los demás. Y el estimular a los demás al amor y las buenas obras no es solamente decirle: mira, échale ganas. No solamente decir: mira, hay un Dios que te puede sacar adelante. Es que tú tomes la iniciativa y vayas adelante. Porque muchas veces vaya a la iglesia, échale ganas. Pero tú, ¿dónde estás? Un cristiano, un verdadero hombre de Dios, una persona que tiene confianza en Dios, él se levanta como aquellos que trajeron a su amigo postrado en la cama, como sea, pero llegan a los pies de Cristo. Pero hoy en día, ¿cuántos cristianos con trabajos y venimos al servicio? Y si es posible, me salgo del servicio. Si es posible, esta semana no voy. Si es posible, al otro mes voy. Entonces Pablo dice: estimulándonos a las buenas obras y al amor. Y luego dice: no dejando de congregarse. No habrá cristianos o no habrá creyentes que el congregar lo tomamos tan insignificante. Ya sé, al cabo es fácil. Si no voy el domingo, por ahí va una prédica. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que no dejes de congregarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te congregas, cuando tú vienes a la iglesia, eso es inspirador. Tú puedes venir con tu corazón rompido, puedes venir con tus alas quebradas, pero sabes que si tú estás firme, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a inspirar a otro. Vas a levantar a otro. ¿Sabes por qué? Porque tú dices: oye, si yo no estoy pasando la batalla, ¿qué le está pasando? Y míralo, ahí sí. Yo no vengo de tan lejos como él viene, y ahí sí. Si está lloviendo, ese se mantiene fiel, hermano, y eso motiva a otro, inspira a otro. Por eso dice: no dejando de congregarnos. Y por eso te decía, para muchos creyentes, el dejar de congregarse no es pecado. Y puede pasar un mes, pueden pasar 15 días, pueden pasar hasta 2 meses, y no van a la iglesia y sienten que no es pecado. Pero ¿quién fue el que dijo no dejando de congregarnos? ¿Fue el pastor o fue Dios? Fue Dios. Es el que dice: no dejando de congregarnos. Yo entiendo que cuando hay situaciones que nos impiden plenamente, pues ahí sí. Pero casi la mayoría de veces el dejar de congregarse, los creyentes lo hacemos por voluntad propia. ¿Y sabe por qué, hermano? La palabra de Dios nos invita a no dejarnos de congregarnos. Porque hay una razón importante. En Romanos dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona no deja de congregarse, continuamente está viendo qué está haciendo. Se está llenando de la palabra de Dios, está escuchando la palabra de Dios, ya sea a través del predicador, ya sea a través del hermano que dio acción de gracias, del que dirigió la alabanza, de los cantos. Él se está llenando de la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia nos hace esa invitación, es porque si yo la desobedezco, eso se va a convertir en pecado. Y por eso te digo, para muchos, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la mentira es pecado. Pero la Biblia nos dice: la desobediencia a Dios es pecado. Y es un pecado grave, porque no solamente trae un juicio aquí en la tierra, sino un juicio de Dios. ¿Quieres que te lo muestre con la Biblia? Lee en el 1 de Samuel 15. 1 de Samuel, pero te pudiera dar muchos más ejemplos. 1 de Samuel 15, verso 16 en adelante. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido como rey
no es digno de mí. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Sabes que muchas veces los cristianos basta que me quiten nuestro cuerpo para decir, ya no voy a la iglesia? Ay, me siento muy calenturado, ya no voy a la iglesia. Pero recuerda, el venir a la iglesia no está a discusión con nadie, porque Dios no va a negociar nada de lo que Él ha establecido. Nosotros somos los que nos engañamos, porque fue lo que le pasó a Saúl. Él cuando empezó a ver el ganado, empezó a ver las vacas, empezó a ver todo lo bueno del pueblo, dijo, bueno, vamos a apartar. Al cabo de Dios vamos y le ofrecemos un holocausto y con eso quedamos a mano. Pero la regla que Dios le había puesto a Saúl, ve y destruye a todos. No dejes nada. Si estás allá no te va a esperar el animal más gordo para ofrecer, no dejes nada, destruye todo. Pero que él dijo, yo voy a negociar, fue lo que hizo Caín. Yo voy a negociar con Dios para llevar lo que yo considero. Y ese es un problema hoy en día del cristianismo. Que aún sabiendo que Jesús está a la puerta, que aún sabiendo que no le podemos ni añadir ni quitar lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de negociar con Dios. Es que Dios sabe, no, es que Dios conoce que no quisimos. Dios conoce que no quisimos, vieron ser honestos. Dios sabe que amanecí sin ganas, Dios sabe que no tengo el deseo de levantarme, por eso no voy. Y cuando yo soy sincero, puede que la gracia de Dios me alcance. Pero cuando yo empiezo, como Adán y Eva, a poner excusas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a caer el juicio para mi vida. Fue lo que hizo también Saúl. Cuando Samuel le dice, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué es todo eso que has hecho? No, Señor, es que el pueblo, es que yo fui y obedecí fiel a la voz de Dios. Y eso es lo que dice. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Dios. ¿Cuántos cristianos a veces pensamos que estamos bien? Que estamos obedeciendo a Dios, porque de repente cada mes venimos a la iglesia. O cuando ya me siento a gusto, cuando ya me siento cómodo, hermano, venir a la iglesia no es cuando te sientas cómodo. A veces tenemos que levantarnos como Pablo. No sé cuántos han leído en el libro de Hechos. A Pablo una vez le dieron una buena. Y dice que lo arrastraron de la ciudad, lo golpearon, lo apedrearon por predicar la palabra. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, al grado que lo dejaron medio muerto. Y dice que ya un rato ahí estuvo Pablo medio muerto. Y después empezó a reaccionar. Y creo que no había nada, se levantó y entró a la ciudad. ¿A qué dice? A confirmar a los hermanos. ¿Te imaginas si hoy en día? Digo, a veces venimos con una gripe y sentimos que ya no puedo. Ay, hermanos, que me encanta, y ya siento que no. Que te dieron una buena golpiza o que te malmataran y que te dijeras, yo voy a la iglesia. No sé cuántos se han recordado del COVID que pasó, esa mentira, que pasó algún tiempo. ¿A cuántas iglesias, hermano, atemorizaron? Hubo millones y millones de cristianos, hermanos, que vivieron con aquel miedo de morir. Cuando se nos olvida, como dijo Pablo, que para los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos nuestra vida en Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ahí se acabó la deuda con cobre, se acabó la deuda con Electra, se acabó que tus riñones, tu cuerpo, tu hígado, tu cuerpo te duele, todo queda dormido y empieza una nueva relación con Dios. Entonces, hoy lo que Dios nos está invitando es a que nosotros como cristianos consideremos la desobediencia a Dios como pecado grave también. Porque le digo, podemos señalar al mentiroso, al ladrón, al adúltero, pero ¿qué aquel que no busca a Dios? ¿O qué aquel que no motiva a los demás? No lo consideramos como pecado. Entonces ahí sí el Señor nos lo está poniendo en su palabra, es para que lo veamos como algo grave. Y le digo, puedo poner ejemplos de hombres que tuvieron mandamientos de Dios, pero decidieron desobedecer. Que fue lo que cargó para ellos juicio de parte de Dios. Porque cuando Saúl viene y escucha a Samuel que le está diciendo, ¿qué es lo que has hecho? Él debería haber dicho, ¿sabes qué? He fallado a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Antes bien obedecido, fui a lo que Dios me mandó. Y ese ganado, esos borregos
lo trajimos para holocausto a Dios. Entonces la respuesta de Saúl, que fue la respuesta de Dios, dijo, y Samuel dijo a Saúl, se cumple Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y a veces no lo vemos de esa manera. Entonces hoy te invito, hermano, que como cristianos seamos sabios. Tenemos la misma oportunidad que tuvo Saúl, la misma oportunidad que tuvo Caín, de hacer las cosas bien delante de Dios. Caín, cuando viene el Señor y le dice, si vienes y eres, ahí tenía la oportunidad de reaccionar a su mal comportamiento. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal y la palabra de Dios nos conforta, es Dios dándonos la oportunidad de que hagamos un giro en nuestra vida. Porque lo que Dios quiere, dice allá en Ezequiel y muchos otros pasajes de la Biblia, es que el ser humano se vuelva a Él. Dice en Ezequiel, Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. El apóstol Pedro decía que si Dios no ha hecho justicia, no ha destruido al mundo, es porque es paciente, dando oportunidad a que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Dios, cuando toca tu corazón, cuando habla tu vida, es para que reconozcas y te reconcilies con Él. Entonces, hoy nos está hablando Dios, hermano, que si hemos vivido una vida cristiana medio tibia, afirmemos que las cosas que vimos, por ejemplo, en Hebreos, que el ser sincero con Dios, el motivar a otros, el no dejar de congregarnos, si lo estamos tomando muy simple, que lo tenemos como una realidad fuerte en nuestra vida. Que de ahora en adelante, bueno, yo me comprometo a ser mejor cristiano, de ahora en adelante yo me comprometo a realmente dar un ejemplo que tengo a un Dios y un Señor. Porque de vez en cuando decir que Dios es mi Señor es fácil, pero ser fiel y leal a Él, eso cuesta. ¿Cuánto de qué vamos a hablar? Padre bendito, Señor, hoy en esta tarde, Padre, yo he sido breve con tu palabra. Quizás, Señor, no soy un gran expositor, pero trato de ser lo mejor posible para ti, Señor. En esta tarde, Padre, yo he hablado a tu iglesia lo que hablaste primeramente a mi corazón, de que si quiero ser un hombre aprobado por ti, Señor, tengo que aprender a ser honesto, a dar lo mejor de mí y a nunca desobedecer a tu palabra, porque tus mandamientos no están a la negociación de nadie, Señor. Y que hoy tu iglesia se levante como esa iglesia que es sincera, que es obediente, que es leal a ti, que si confesamos con nuestros labios que tú eres nuestro Señor, que con nuestras acciones lo demostremos, Señor. Porque tú eres un Dios que pronto vendrá y vendrá por una iglesia firme y limpia. Por eso hoy en esta tarde yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí hagamos ese compromiso, Señor. Que demostremos con hechos que no solamente somos hombres que de vez en cuando te obedecemos o te buscamos, sino que pasa lo que pase, venga lo que venga, nuestra vida está ligada a ti. Hoy en esta tarde te pido que tú bendigas a tu pueblo y que traigas sanidad también a aquellos que lo necesitan para que sigamos adelante, Padre. Oramos también, Señor, que si a ti te place enviar lluvias a nuestro territorio, que así lo hagas, para que podamos producir todo lo que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos hermanos que están haciendo tu obra por allá en otros lugares, que donde quiera que ellos estén predicando tu palabra, seas tú dirigiéndoles y guardándoles, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.